Tenemos entonces el problema 5 que dice lo siguiente. 3 capacitores. 3 capacitores. Entonces aquí tenemos cada uno de 120 picofaradios. Se cargan a 500 voltios. Y luego se conectan en serie. Hallar literal A, la capacitancia de la asociación literal B, la diferencia de potencial entre las placas externas del conjunto C, la carga eléctrica de cada capacitor literal D, la energía almacenada en cada uno de ellos y la del sistema. Bueno, es todo el problema. Vamos a ver cómo resolver este problema. Reconocemos los datos. Muy bien. ¿Cuáles serían los datos? Hay 3 capacitores o condensadores. Este sería C1, C2 y C3. 3 condensadores o capacitores. Cada uno de ellos tiene una capacidad, ¿verdad? Esto sería 120 picofaradios. El otro también 120 picofaradios. Y el tercero también 120 picofaradios. En este caso los 3 tienen el mismo valor, pero puede tener diferentes. En otro problema no necesariamente deben ser iguales. 500 voltios también cada uno. O sea, hablamos de un voltaje 1, 500 voltios. Profe, disculpe, dice Yaneli Sandoya que se la puede aceptar, es que tenía malo el internet. Ya está solicitando, todavía no. Veamos. Claro, ahí. 3 en sala de espera. Toala, Castro, Nancy y Sandoya.
Koala, Castro Nancy y Sandoya. Ya. Están admitidos. Muy bien. Seguimos por el lado de acá. A ver. Potencial 2 y potencial 3. Entonces tengo 500 voltios para todos los casos. Bueno, esos serían los datos. Hagamos una figura para entender esto. Se trata de una asociación de 3 capacitores o condensadores. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, un condensador. Son 2 líneas paralelas. Otro condensador. Otras 2 líneas paralelas. Y un tercer condensador. 2 líneas paralelas. Bien, los 3 los unimos formando una asociación. Y estos 3 pues están alimentados con corriente. Esto la toman de alguna fuente de energía. Puede ser una batería o un generador cualquiera. Entonces el generador es una línea larga y una corta. Este viene a ser una fuente de corriente. Puede ser así. Esto es para ilustrar una figura, ¿no? Entonces ahí tengo un circuito que está alimentando a 3 capacitores o condensadores. A unos detalles, pues aquí está el borne positivo, acá el borne negativo. Y en cada condensador pues hay un borne positivo o una armadura positiva y una armadura negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa. Este es el condensador 1, condensador 2 y condensador o capacitor 3. Bien, vamos a escribir aquí asociación en serie. Ya, para tener clara la película, ¿no? Entonces tengo 3 condensadores o capacitores acoplados formando una asociación en serie. Bueno, vamos a recordar también propiedades que se aplican. Propiedades que se aplican. Esto lo expliqué, pero seguro que ya se olvidaron, entonces voy a ponerla aquí. Hay 3 propiedades que vamos a aplicar.
La primera propiedad nos habla de que las cargas son iguales. O sea, la carga del conjunto es lo mismo que la carga del uno o la carga del otro o la carga del tercero. Sería así. U3. La segunda propiedad habla que el voltaje de la asociación equivale a la suma de los potenciales o voltajes parciales. Entonces esto es voltaje 2 más voltaje 3. Y la tercera propiedad habla de la capacitancia de la asociación, pero con el recíproco. 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Esas son las propiedades. Ahora, una fórmula que relaciona las tres es la fórmula de capacitancia. Capacitancia igual, esta ya la hemos aplicado, solamente la voy a recordar, que es la carga para el voltaje. Capacitancia igual carga sobre voltaje. Bueno, hasta ahí la parte informativa que ya habíamos explicado y que vamos en este caso a aplicar en este problema. Tres propiedades. La primera, carga constante. La segunda, el voltaje de la asociación es igual a la suma de los voltajes parciales. Y la tercera, que el recíproco de la capacitancia de la asociación es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias parciales. Tres propiedades que se aplican a este problema. Si usted revisa, literal A dice la capacitancia de la asociación. Entonces yo tengo que aplicar la tercera propiedad que habla de capacitancia. La diferencia de potencial entre las placas externas del conjunto. Esto es voltaje. Entonces aplico la segunda propiedad. La tercera dice la carga eléctrica. Entonces la primera propiedad de carga. Y la D, pues la energía, que ya es una fórmula que utilizamos en problemas anteriores, ¿no? Y tenemos que ver qué elementos son los que vamos a reemplazar para hallar la energía en cada uno de los condensadores o capacitores y la del sistema o asociación. Entonces nos toca ver ahora son los cálculos. Ponemos acá cálculos. Muy bien. Para hacer los cálculos vamos a ir en el orden de las preguntas. Literal A. En el literal A pues nos preguntan la capacitancia de la asociación. Entonces utilizamos la tercera propiedad que dice 1 sobre C es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3.
Reemplazo 1 sobre C es igual a 1 sobre C1, 120 picofaradios, ¿no? 120 picofaradios. Y ahí sigue más hacemos la otra fracción. Esto sería 1 también sobre 120 picofaradios más el otro de otra fracción 1 sobre 120 picofaradios. Bien, en este caso los tres condensadores o capacitores tienen el mismo valor, pero en otro problema pueden resultar diferentes. Igual hay que hacer este procedimiento. Entonces el denominador común, una suma de fracciones, es el mismo denominador que está ahí, 120 picofaradios. Y arriba tendría 1 más 1 más 1. Entonces tendríamos 1 sobre C igual tendríamos una fracción 3 para 120 picofaradios. Bueno, de aquí lo que me interesa es despejar C. Y al despejar C, la fracción se invierte, ¿no? Se invierte y tendría arriba 120 picofaradios dividido para 3. Entonces me va a quedar que C, que es la capacitancia, es igual a 40 picofaradios. Esa es la capacidad del sistema, o sea, del conjunto. Entonces esta vendría a ser la respuesta. Muy bien. Esto al literal A. Muy bien, vamos al literal B. En el literal B nos preguntan la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Es la segunda propiedad, que dice que el voltaje del conjunto es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Es la segunda propiedad, ¿verdad? Reemplazamos voltaje del conjunto igual al voltaje 1, 500 voltios, más el voltaje 2, otros 500 voltios,
y más el voltaje 3, otros 500 voltios. Entonces, tenemos como respuesta que la diferencia de potencial o voltaje es de 1500 voltios. Eso sería la respuesta al literal B. Al literal B. Vamos al literal C. Literal C. Nos preguntan la carga eléctrica de cada capacitor. Entonces empezamos por la carga de la asociación, que despejada de la fórmula de capacitancia sería capacitancia por la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. Si se reemplaza, tendríamos la capacitancia 40 picofaradios por el voltaje 1500 voltios. Entonces me va a dar que la carga 40 por 1500 serían 60.000. Picofaradio por voltio me daría pico coulomb. Pero lo expresamos en nanocoulomb, o sea, le quitamos 3 ceros. Entonces sería carga igual a 60 nanocoulomb. Lo que hago es quitarle 3 ceros. Entonces de pico coulomb lo reduje a nanocoulomb. Y tengo entonces ahí la respuesta de la carga. Esta carga es la misma para cada condensador. ¿Sí? Es la misma. Y eso puede probarse, ¿no? Por ejemplo, B1 es 500 y la capacitancia 1 120. Entonces, 500 por 120 debe dar lo mismo, 60.000, que es 60 nanocoulomb. Entonces, la carga es lo mismo, tanto del sistema como de la asociación. Por eso es que puede comprobar que a capacitancia 1 por voltaje 1 da lo mismo, 60 nanocoulomb. Por eso ya no hay necesidad de calcular los demás porque se cumple la propiedad 1, que todos son iguales. Toca el literal D. Entonces, literal D. En el literal D nos piden dos cosas. La energía de cada uno de ellos y la del sistema. Primero, trabajemos para la energía del sistema. Para la energía del sistema, entonces utilizo la fórmula que ya la hemos utilizado en los problemas anteriores. Un medio de la carga por el voltaje. Entonces sería un medio por la carga
que salió 60 nanocoulomb, o sea, por 10 a la menos 9 coulomb por el voltaje que tenemos del conjunto o del sistema, 1500 voltios. Entonces aquí yo tengo que la energía sería 30 por 10 a la menos 9 coulomb por 1500 voltios. $1500, pero el voltio es Joule coulomb. Entonces aquí se elimina el coulomb y me va a quedar que la energía es igual. A ver, aquí sería 30 por 10 a la menos 9 por 1500, 4500, 45.000. 45.000 por 10 a la menos 9 Joule. Ahora, el 45.000 lo puedo escribir como 4,5 por 10 a la cuarta. Y esto por 10 a la menos 9 Joule. Entonces me va a dar un valor de 4,5 por 10 a la menos 5 Joule. Bien. O también puedo escribir 45 microjoule. Puedo expresarlo así también. Bueno, es cuestión de arreglo, ¿no? Poner en joule o en microjoule da lo mismo. Dejémosle en microjoule. Entonces, esa sería la energía del conjunto, o sea, del sistema. Ahora, para el caso de cada uno de ellos, tendríamos que decir aquí, para energía de cada capacitor. Allí utilizamos, por ejemplo, para capacitor 1, sería W1, un medio de la carga 1
por el potencial 1. Entonces tendríamos 1/2 por la carga 1 es igual a la carga de todos, ¿no? 30 por 10⁻⁹ coulomb por potencial 1, sí, varía, 500 voltios. Entonces aquí tendríamos energía 1 igual a 15 10⁻⁹ coulomb por 500. Aquí sería Joule sobre Coulomb, ¿no? Se elimina el Coulomb y tendríamos que energía 1 es igual 15 por 500. ¿Cuánto es 15 por 500? 15 por 5, 75. Más 2 ceros, 7500 parece que da, ¿no? 75 a los 2 ceros serían 7500 por 10⁻⁹ Joule. Bueno, podemos expresar esto como 7,5 por 10 al cubo y por 10⁻⁹. Joule. Entonces aquí quedaría 7,5 por 10⁻⁶. 6 Joule. A ver. Parece que sí. Aquí es 30. Ya. Algo no está, algún valor no es reemplazado bien. Que no cuadra. Profe, una pregunta. Sí, corrijamos un valor que... La carga no es exacta. Claro, ese es el valor que me está afectando, pues no he reemplazado bien. Ya me di cuenta también. Aquí es 60. No es 30, es 60. Por eso es que no coincidía. Bueno, corregimos, ¿no? No hay problema. Aquí es 60. Entonces el de acá
Vendría a ser 30, ¿no? Ahí sí. Aquí es 30. Y al multiplicar, pues hace 30 por 500. 15 más 3 ceros, serían 15.000, ¿verdad? Claro. Y ahí sí va a cuadrar. A ver, corregimos. Aquí en vez de 7.500, aquí es ¿cuánto? 15.000, ¿no? Es 15.000. Entonces aquí abajo, vendría a ser 1,5 por 10 a la cuarta, ¿no? Claro, y ahí sí va a coincidir. 10 a la cuarta. Y entonces en la parte de abajo, ya ahí sí tenemos la respuesta correcta. $1,5 por 10 a la menos 5. Si lo queremos poner en microjoule, entonces sería 15 esto es 15 microjoule. Claro, ahí sí estamos de acuerdo. Claro, entonces como hay tres condensadores, entonces 15, 15 y 15 se hace 45, que es lo que marca el sistema. O sea, la suma de los tres debe dar 45. Entonces, cada capacitor o condensador tiene 15. Entonces, como estaba antes, por haber hecho un mal reemplazo, pues no coincidía. Entonces, había un error. Entonces, eso ocurre cuando uno está razonando, ¿no? Cuando no razona, pues usted deja una respuesta incorrecta. Hay que razonar siempre. Entonces, hubo un mal reemplazo, pues y ahí salieron otras respuestas. Tenga en cuenta eso. Bueno, hemos hecho este problema combo, llamamos así, porque tenía 4 literales donde se aplican todas las propiedades. Además de eso, pues, fórmula de energía. Ten en cuenta que la energía del sistema sí equivale a la suma de las energías de cada capacitor o de cada dispositivo que está formando parte del sistema. Bueno, vamos a quedar por ahí para luego continuar en la siguiente clase.